Hermanos, el Señor los bendiga. Continuando con los devocionales, hoy vamos al libro de Tito, el capítulo 3, y el tema para hoy, la vida de un creyente. ¿Cómo éramos antes de conocer la verdad? Nos vamos a Tito 3, el versículo 3 nos dice: antes nosotros también éramos insensatos, no obedecíamos y estábamos perdidos. Éramos esclavos de toda clase de placeres y deseos. Éramos malvados y envidiosos. Los demás nos odiaban y nosotros a ellos. Así era en nuestra vida antes de conocer de Cristo. Lastimosamente vivíamos atados a los placeres del mundo. Vivíamos atados a la moda. Vivíamos atados a los problemas, a las dificultades. Para nosotros era tan sencillo vivir ahí, nos gustaba la vida que vivíamos, pues no había una autoridad que nos corrigiera, simplemente existía la autoridad que era la del mundo, el hombre. Podríamos decir que ahí vivíamos como a nosotros nos placía, no importaba vivir en fornicación, no nos importaba vivir en adulterio, si robar, si mentir, si estar en pandillas, si ser alcohólicos, o ser drogadictos, si vivir en la prostitución. Para nosotros era normal vivir en ese mundo, ya que ahí no había nada ni nadie quien nos corrigiera, quien nos hiciera vivir ese mundo perfecto. Pero para la gloria de Dios y por la misericordia, dice que Dios es tan grande y que nos dio una oportunidad de salir de ese bajo mundo. Podemos mirar en el versículo 5 del capítulo 3 y nos dice: Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiéramos hecho. Nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva, nos renovó por medio del poder del Santo Espíritu. Gracias a la misericordia de Él. ¿Por qué podemos decir a la misericordia de Él? Porque dice en su palabra que no nos salvó a nosotros por lo que hacíamos, porque de alguna manera no todos éramos tal vez atados al mundo o haciendo cosas que a Dios le desagrada. Tal vez muchas personas vivían en ese mundo, pero en una vida de rectitud, aunque no correctamente, pero sí se hacía o se trataba de hacer algo bueno. Pero dice Dios que Él tiene misericordia de quien Él quiere tenerla. A Él no le importaba quién era cada uno de nosotros y cuál era nuestra forma en la cual habíamos vivido. Si así nosotros hayamos sido los más viles del mundo, si a Dios le plació fijar su mirada en nosotros, Él nos dio esa oportunidad de salir y de conocer la verdad. Tal vez había muchas personas que hacían las cosas bien, que vivían en rectitud, pero tal vez a ellos Dios no fijó la mirada en ellos y tal vez los dejó siguiendo esa vida así en ese viejo mundo. Pero muchas personas a las que estábamos atadas a los placeres del mundo, tal vez nos dio esa oportunidad de salir de ella porque nos quería usar, porque miraba el potencial que cada uno teníamos. Tal vez si éramos buenos en el mundo haciendo lo malo, tal vez podía decir Dios: ustedes me son útiles ahora acá en la vida espiritual. Miremos antes cómo era nuestra vida y hoy cómo es nuestra vida. Con Cristo es una vida muy diferente a cuando uno está sin Él. Dice que cuando la misericordia llegó a nosotros, nos dio esa oportunidad de dejar todo aquello que en la vida habíamos hecho y hoy nos dio esa nueva oportunidad. En 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y hoy son hechas nuevas. Gracias a la misericordia de Dios, antes nosotros vivíamos esa vida de placeres mundanos, atados a toda clase de adversidades, vivíamos en corrupción, en mentira, vivíamos en engaño, tal vez vivíamos una vida, la que nos tocó vivir, en la pobreza. Otros tenían muchas riquezas, tenían mucho dinero pero no vivían bien, unos vivían con felicidad, otros también infelices aún teniendo el dinero, y así muchas cosas. A muchos tal vez nos tocó vivir una niñez muy escasa en recursos económicos, otros tal vez lo tuvieron todo pero vivieron en drogadicción, en fornicación, en adulterio, y era algo tan desagradable. Aquí Pablo le comenta a Tito y le dice cómo debe vivir un verdadero creyente. Si nos damos cuenta, a Timoteo y a Tito les decía cómo debía vivir ese pueblo, porque ellos
Tal vez conocían del Señor, tal vez sí conocían de las reglas, leyes, pero no las obedecían. Desafortunadamente, ¿por qué? Porque se dejaron llevar de las tradiciones, no las dejaron a un lado, siguieron con esas tradiciones, siguieron con esas cosas desagradables ante Dios. Por eso Dios se enojó muchísimo, y a través de Pablo, que fue un medio, porque él estaba atrás de esas rejas, no podía hacer nada. Pero sí, a través de cartas a Timoteo y a Tito se fue enseñando cómo debía de vivir ese pueblo, porque eran tiempos difíciles los que estábamos viviendo. Igual de pronto no tenemos aquí a Pablo, pero tenemos la palabra que a través de los siervos nos es revelada para nosotros y nos dice cómo vivir en medio de estas dificultades, de estos problemas. Tal vez nuestra vida en la vida pasada fue algo desagradable, y hoy con Cristo es algo diferente. Ahí nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya lo viejo pasó, todo aquello que habíamos hecho quedó atrás, quedó en ese mundo ocultado. Hoy podríamos decir que nos podemos acordar de esas cosas que pasaron, pero con un testimonio para edificar a la gente, no para lamentarnos de lo que nos pasó, sino con agradecimiento, porque tal vez en ese mundo en el que vivíamos fue muy difícil, y hoy poder decirle, mira cómo vivíamos y hoy cómo estamos con Cristo. Afortunadamente nosotros somos ese buen testimonio de haber salido de ese lugar para ayudar a muchas personas. ¿Cómo está viviendo la gente de ahora? ¿Cómo es su forma de vivir? No está hablando a la gente de afuera, porque igual la gente del mundo sigue viviendo como gente del mundo. Lo que Dios nos está hablando a través de este pasaje es que quiere que Dios vivamos en rectitud, aquellos que somos ya conocedores del Evangelio. ¿Por qué lo dice? Porque dice que Satanás ha hecho de las iglesias sinagogas, donde el mundo ha entrado a gobernar las iglesias. Desafortunadamente los pastores se han dejado usar en gran manera por estrategias humanas, y están dejando que la gente entre con cosas del mundo para no tenerlos tristes por fuera y tenerlos contentos dentro de la congregación. Traen cosas mundanas a la congregación y hacen que haga fiesta Satanás, mas no que la haga Dios. Amén. Como nos explica nuestra hermana Liliana, ese pasado ya debe quedar atrás. Se supone que cuando iniciamos una vida con Cristo, o la palabra de Dios nos lo enseña, cuando empezamos una vida verdadera con Cristo, ese pasado queda atrás. Sin embargo, vemos que no sucede así. Sin embargo, nos damos cuenta cómo ese cristianismo entonces se ha olvidado de ese pasaje, o se ha olvidado de lo que nos dice Jesucristo, que con Él es una nueva vida y que ese pasado ha quedado atrás. Y hemos querido entrar a un cristianismo, hemos querido entrar a una nueva etapa de nuestra vida, pero con todos los resabios de la antigüedad. Hemos querido o nos llamamos ahora cristianos, nos consideramos siervos de Dios, pero seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes. Y Dios no quiere eso. Dios nos habla de que ese pasado debe quedar atrás. Afuera en el mundo dicen que siempre lo pasado fue mejor, pero para nosotros los cristianos ese refrán no vale la pena. Para nosotros los cristianos ese refrán no aplica, porque nosotros debemos empezar a una nueva vida, y de hecho es lo más difícil. Llamarse cristianos, congregarse en un lugar, bautizarse, tal vez es fácil para muchos, pero lo que realmente es difícil es servir a Dios dejando eso que tanto nos gustaba, dejando esos vicios, dejando aquellas cosas, aquellas costumbres. Y vemos que realmente en eso significa el verdadero servicio a Dios, cuando estamos dispuestos a sacrificar esas costumbres o aquellas cosas que tanto nos gustaban. Y es muy bonito en este versículo porque dice, antes éramos. En el pasado éramos. Qué bonito que nosotros podamos decir, sí, yo era. Mucha gente nos critica y nos dice, pero es que tú cómo eras, y ahora que es que cristiano. Pues sí, qué hermoso poder decir, sí, yo era. Yo era tal vez un adúltero, yo era tal vez un ladrón, yo era tal vez un asesino, pero ahora con Cristo soy diferente. Eso es lo que Cristo quiere, que nuestra vida sea diferente de lo que durante mucho tiempo vivimos siendo esclavos. Ahora con Cristo Él nos ofrece una nueva vida y tenemos la decisión de aceptarla o no aceptarla. Amén. Entonces vamos a mirar unos pasos de cómo debe vivir un creyente. Primero, el creyente debe vivir en sujeción. En Tito 3, el versículo 1, la parte A, dice, recuerda siempre a todos los que deben someterse a los gobernantes y autoridades. Nos vamos al libro de Hebreos. Hebreos 13, versículo 17.
Hagámosle caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganle caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. Aquí, ¿qué nos está hablando? Si Pablo le dice a Tito que hay que vivir en sujeción, es porque hoy nos lo está diciendo a nosotros como conocedores del Evangelio, que nosotros nos sujetemos a nuestras autoridades, que son ¿quién? Nuestros pastores, el apóstol o todos aquellos que estén encima de nuestro rango. Pero primero, nuestra mayor autoridad o número uno es Dios, y Dios es la palabra. Por lo tanto, nosotros debemos sujetarnos a su palabra. Dice que esa palabra debe estar dentro de nuestro corazón, pero muchas veces hay personas que se la saben de Génesis, Apocalipsis, pero lastimosamente solo queda en aprendérsela y más no la ponen en práctica. Entonces dice Dios que si nosotros tenemos este manual es para aprenderlo y para enseñarlo. Pero muchas veces nosotros, como no nos sujetamos y simplemente hacemos un vademecum de esta palabra, ¿qué es lo que pasa? Solo buscamos lo que son promesas, pero nunca nos damos cuenta que Dios también ahí nos está reprendiendo y nos está enseñando la forma de vivir. Para eso dice que dejó delegado a los dirigentes y en este caso a nuestros pastores. Si se les fue revelada la verdad, si a ellos se les dio la autoridad con sabiduría para hablar al pueblo, pues nosotros debemos sujetarnos a ellos, hablar y hacer las cosas que ellos nos dicen. Entonces, mire que simplemente para tener este manual de vida dentro de nuestro corazón hay que haber algo, hay que haber disposición. Si nos vamos al libro de Esdras, al 7:10, dice que Esdras dispuso su corazón para 3 cosas: para aprenderla, practicarla y enseñar esa palabra. Igual pasa con nosotros. Si nosotros nos sujetamos, vamos a aprender esa palabra, pero también la vamos a poner en práctica y después la vamos a poder enseñar. De nada sirve aprenderme esa palabra y enseñarla si yo tal vez como líder no la he puesto en práctica, todavía no he pasado por esa situación. Es muy bonito decir, yo leí esa palabra, la puse en práctica y lo que sucedió fue algo especial en mi vida porque tal vez a través de ella Él me corrigió y hoy puedo decirles que sí se puede, que si uno vive de una manera regular, Dios le pasa una vida excelente a uno a vivir. Entonces mire que si nosotros disponemos para aprender esa palabra, es muy fácil ponerla en práctica y luego enseñarla a las personas. Pero muchas veces no nos sujetamos a ellas, no nos sujetamos a nuestras autoridades. ¿Qué pasa? Si uno no se sujeta a la autoridad, que es Dios, o sea, no se sujeta a la palabra, muchos pastores tal vez han sacado temas, por decirlo así, o enseñar a la gente en sus fuerzas humanas. Por eso es que el pueblo se ha desviado desafortunadamente y hoy en día existen iglesias en las cuales más se verán conferencias o cosas del mundo que más regidas por la palabra. Casi hay poca palabra en las congregaciones porque más se basan en hacer otras cosas como milagros, como show, como conferencias, como espectáculos, traer gente de otro lado y se han olvidado de este manual importante. Se han olvidado los pastores que hay que sujetarse a Dios y a través de Él, que es la palabra. Entonces, si un pastor no está sujeta a su palabra, ¿cómo es posible que los siervos se sujeten a ellos? Igual, si nosotros nos sujetamos a nuestros pastores, es fácil hacer que ellos, nuestros discípulos, mantengan esa sujeción, aprendan y también ellos las enseñen, porque esto es una cadena espiritual, la cual así podemos llevar lo que Dios quiere, que todo el mundo sea salvo. Amén. Dice que para ser un verdadero líder, un verdadero creyente, debe aprender a sujetarse a esa autoridad. La obediencia y la sujeción hacen parte principal de lo que a Dios le agrada. De hecho, Dios prefiere la obediencia antes que cualquier sacrificio. Y vemos entonces cómo Pablo, quien era un militar, quien estaba muy acostumbrado a sujetarse a la autoridad, porque por encima de él habían comandantes, habían otras autoridades, él las respetaba, las honraba, pero de la misma forma, debajo de él también habían otras personas que lo honraban a él. En ese orden, en esa jerarquía, Pablo enseña a Tito cómo entonces un creyente debe sujetarse a la autoridad. Inicialmente a esa autoridad divina, a la autoridad de Dios, siendo esa autoridad principal, pero también siguiendo ese orden a esa autoridad que continúa, esa autoridad delegada que Dios ha dejado aquí en la tierra. Tal vez a nivel secular
respetamos esa autoridad. Tal vez respetamos a nuestros jefes, tal vez respetamos a nuestros entrenadores a nivel secular, pero nos olvidamos de que esa autoridad a nivel espiritual es muy importante. Y cómo entonces un verdadero creyente debe respetar y debe honrar esa autoridad espiritual, porque es delegada por Dios. Cuando entendemos que esa autoridad viene delegada por Dios, entendemos que no estamos obedeciendo a una persona, entendemos que no estamos obedeciendo a un pastor o que no estamos obedeciendo a un líder, sino que realmente al que obedecemos es a Dios, porque es Dios quien ha puesto esa autoridad. Todas esas autoridades son necesarias, todas las normas son necesarias. A nivel secular, a nivel espiritual nuestra palabra, a nivel secular cualquier norma, llámese de tránsito, norma de algún código penal, cualquiera de las normas son necesarias para que podamos vivir bien. Y esas normas es necesario respetarlas siempre y cuando tengamos en cuenta que si lo hacemos vamos a vivir bien, vamos a tener una vida de éxito, vamos a tener una vida de prosperidad, solo cuando entendemos que esa autoridad viene de parte de Dios. Amén. Segundo, debe vivir en obediencia. En el versículo 1, la parte B, dice: diles que obedezcan y siempre estén listos para hacer el bien. Si nos vamos al libro de Hebreos, el capítulo 5, versículo 8, nos dice: a pesar de ser hijo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. Mire que para Jesucristo tal vez hubiera sido así, decir, yo por qué tengo que bajar a salvar a este mundo cuando al principio Dios dejó unas leyes a través de Moisés. Si ellos no las quisieron acatar, problema de ellos, pero ya se les dejó dicho que tenían que haber obedecido a esas leyes. Pero mire que es el Hijo de Dios, Jesús, vino por amor a nosotros, murió en una cruz para ser obediente, para que nosotros fuésemos salvos y sobre todo para dejar una enseñanza de obediencia de Dios, aún más nosotros, si Él es el ejemplo, pues nosotros también debemos ser ejemplo de obediencia. Así dice que no solo en las congregaciones debemos ser obedientes, también en nuestra casa, en nuestra familia, porque mire que la desobediencia trae consecuencias. Muchas personas, o por decirlo así, padres de familia, dicen a sus hijos no hacer esto, no salgas, no digas aquello, y las personas se rebelan y no son obedientes delante de sus padres, y mire las consecuencias, tal vez se salen sin avisar, que obtienen por fuera peligros, drogas, alcoholismo, caen muchas veces en muy bajos estados, y mire que por solo la desobediencia, si tan solo nosotros nos sentáramos a escuchar o paráramos oído a decir nuestros padres tienen la razón, tal vez no saldríamos a hacer cosas que después tengamos que arrepentirnos. Sabía que Jesucristo tenía que bajar, venir a este lugar, morir, sufrir. Él sabía que iba a pasar todo eso, por eso fue obediente, porque más pudo la obediencia que el mismo pueblo, porque él decía, si yo no bajo, este pueblo se va a perder. ¿Y cuál era la misión de él? Que todo el mundo sea salvo. Por lo tanto, cuando vino Jesucristo, fue obediente a su Padre y murió en esa cruz por amor a nosotros. Muchas veces, ¿qué tenemos que hacer? Por amor a los demás tenemos que ser obedientes. Tenemos que hacer lo que Dios manda a través de su palabra, por eso dice que las dos, la obediencia y la sujeción, van enlazadas. Entonces, si no obedeces, si no te sujetas, las cosas jamás van a salir bien, porque si no haces estas dos cosas, vas a hacer las cosas en tus fuerzas humanas. Por eso dice que un verdadero creyente es aquel que se sujeta y es aquel que obedece. Y tercero, miramos que este creyente debe vivir sin criticar ni tampoco juzgar. En el versículo 2, la parte A nos dice que no hablen mal de nadie. Y si nos vamos al libro de Isaías, el capítulo 58, verso 11, la parte B, dice: cuando estés en las tierras secas y fortalecerás tus huesos, serás como un jardín, como un manantial de aguas y nunca se secará. Tengo confundida la cita bíblica, pero en todo caso dice que hay que vivir y actuar de una manera sin criticar y juzgar. ¿Por qué? Porque en esa parte nos dice que nosotros no estamos llamados ni a criticar ni tampoco a juzgar como líderes,
porque quien juzga y quien tiene la autoridad para hacerlo es Dios. El único que puede juzgar, el único que puede dar los castigos es Dios. Nosotros humanamente no tenemos por qué hacerlo. Muchas veces, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué las personas de afuera no llegan a los pies de Cristo? Porque ven en nosotros un mal ejemplo. Porque ven en nosotros que en vez de aportar una crítica constructiva, tal vez hablamos de nuestros mismos pastores, de nuestra misma congregación, de nuestros mismos hermanos. Entonces la gente, ¿cómo puede llegar a los pies de Cristo si dice, si esta persona no es capaz de defender el sitio o lugar donde se está congregando, ¿qué vamos a poder hacer nosotros allá en ese lugar? Si ellos mismos se encargan de juzgar que nos vamos a morir, que seremos malditos, que vendrán tantas cosas a nuestra vida, tal vez de pronto sea cierto, pero no es la forma ni la actitud. Nosotros no estamos llamados a destruir a las personas, estamos llamadas a construirlas, a mostrarles cómo es verdaderamente Dios, qué ha hecho, cómo ha cambiado nuestra forma de vivir y de hacer. Pero muchas veces nos olvidamos de esas cosas y en vez de ayudar a las personas, las destruimos. Entonces, ¿qué persona quiere venir al lugar a conocer de Dios? ¿Qué persona quiere convertirse a los pies de Cristo, conocer de esa verdad, si ven en nosotros esas cosas desagradables? Porque aquí Pablo dice que deben vivir bien, que no debemos vivir de una manera desagradable, que debemos ser buenos siervos, buenos líderes delante de las personas, porque nosotros somos, decíamos, la carta de presentación de nuestro Señor Jesucristo de las congregaciones. Si en nosotros ven que nosotros no criticamos ni juzgamos, porque no somos mandados a eso, entonces mire que tal vez estas personas ven en nosotros un cambio, miran cómo es nuestro dialecto, miran cómo es nuestra transformación, nuestra forma de hablar, y tal vez puede ser que se apeguen a nosotros y puedan llegar a conocer esa verdad, tengan el deseo. Pero muchas veces con nosotros, con esa boca, si aquí nos manda que no seamos creyentes criticones ni que tampoco juzguemos, y si lo hacemos, entonces estaríamos cerrándole las puertas a aquellos que quieren conocer de esa verdad. Entonces estamos mirando la vida de un creyente. Dice que debe vivir en sujeción, en obediencia, debe vivir sin criticar ni tampoco juzgar. Si nos vamos al cuarto punto, dice que hay que evitar pleitos y contiendas, porque eso es lo que más se nos dificulta hacer. Vamos al versículo 2, la parte B. Vivan en paz con los demás, sean comprensivos y traten a todos con amabilidad. Entonces mire que antes de hacer estas cosas, si dice Dios que vivamos bien, es porque no quiere que les estemos amargando la vida a nadie. Todo esto va enlazado. Si nosotros somos obedientes, tenemos una transformación. Si nosotros nos sujetamos, tenemos igual transformación en nuestra vida. Si nosotros somos obedientes, sabemos que la palabra del Señor no nos ha mandado a juzgar ni tampoco a criticar, pero sí nos ha mandado a que vivamos bien dentro de la congregación, pero también fuera de ella. Nosotros debemos ser igual, dentro o fuera, debemos ser testimonio dentro y afuera. Vivir bien con los demás quiere decir que nosotros debemos ir donde esas personas, darles un abrazo, darles un beso tal vez, apoyarlos en lo que les está pasando, y sin decir cosas que tal vez les puedan ofender, los puedan dañar. Un verdadero creyente es aquel que se le mira la presencia del Señor, se mira donde Él quiera que vaya, porque muchas veces hay creyentes que son tan espirituales, o podríamos decir que son tan religiosos, que con su actitud hacen que las personas se aparten y que tal vez no tengan ese deseo y ese anhelo de conocer del Señor. Pero dice, vivan bien en medio de las congregaciones, en medio de tu familia, vive bien, trata de llevar bien los problemas, trata de ser agradable, trata de llevarte bien con la gente, con todas las personas que están a tu entorno, para que así vean los demás que verdaderamente Dios hace cosas extraordinarias en nuestra vida. ¿De qué nos sirve creer en Dios si muchas veces estamos bien en la congregación,
amén, aleluya, estamos bien con los hermanos, hablamos con ellos, pero llegamos a nuestra casa y gritamos a nuestra pareja, a nuestros hijos, hacemos cosas que tal vez con la mano escribimos y con el codo borramos. Entonces, vive bien dentro de la congregación, pero también vive bien fuera de la congregación. Pablo les decía, vivan bien, no solamente acá cuando los vean, vivan bien por fuera, donde no los vean, para que así la forma de ser de ustedes traiga mucho a los pies de Cristo a las personas que están atados al mundo. Amén. Para muchos se ha vuelto más fácil juzgar o señalar. Es fácil mirar lo que otros hacen, pero no nos damos cuenta lo que hacemos nosotros mismos. ¿Y por qué es tan fácil señalar o por qué es tan fácil juzgar? Porque nos hemos olvidado lo que nosotros éramos antes. Nos hemos olvidado de dónde nos sacó Dios y ahora nos creemos con esa autoridad de señalar a los demás hermanos o entre congregaciones nos creemos con la autoridad de señalar a algunas, decir, esta se va a condenar, esta sí, esta no. Nos creemos incluso mejores que Dios. Creemos que somos los más santos y que los demás no merecen nada. Cuando aquí Dios nos habla y nos recuerda de dónde nos ha sacado, de dónde Dios nos ha sacado. Y cuando entendemos eso y recordamos, nos damos cuenta que nuestra vida no ha sido mejor que la de muchos, que incluso vivimos tal vez desagradando a Dios, aparentando o siendo ante los demás los mejores creyentes, los mejores discípulos, pero realmente con un corazón negro ante Dios. Miramos la viga, miramos la paja que está en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que está en nuestro propio ojo. Solamente cuando entendemos que es Dios el único que tiene esa autoridad de juzgar, es Dios el único que tiene esa autoridad de señalar o de dar la última palabra, nos damos cuenta de que nosotros estamos totalmente equivocados. Debemos entender que ni a nivel secular ni a nivel espiritual no somos nadie, ni unos mejores que otros. Solamente Dios es el único que tiene derecho a juzgarnos. Amén. Y quinto y último punto dice, amables y comprensivos. En el verso 2 de Tito 3 nos dice la parte B, y traten a todos con amabilidad. Cuando hay una pareja de enamorados y ya están en los caminos para el matrimonio, ¿qué hace el hombre? Se gana el corazón de esa persona para poder pedir la mano, pero muchas veces hacemos lo contrario, no nos ganamos ese corazón de las personas, pero lo ideal sería primero ganarse el corazón de los suegros, de la familia, porque de alguna u otra manera la pareja ya se conoce y ya saben las cosas de cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, para poder este hombre entrar, o esta mujer, sobre todo el hombre, para poder entrar a ese lugar, a la familia de la mujer, tiene que ganarse el corazón de las personas, con amabilidad, con respeto, con honra, mostrarse así como él es. A ellos les decían, sean amables con sus hermanos, porque tal vez les decía sean amables porque de pronto vivían en pleitos, vivían en contiendas, vivían haciendo cosas que a Dios no le agradaba, por eso tal vez habían trifulcas en ese lugar. Por eso es que Pablo le insistía tanto a Tito, diles que se traten bien, que sean amables, que se sujeten, que sean obedientes, porque se estaba tal vez destruyendo ese pueblo. Por eso recalcaba muchísimo el vivir bien, el ser amables con todos. Igual Dios, y así a través de la palabra nos dice que les dice a ellos que vivan con amabilidad, también nos dice que seamos amables con las personas que llegan, con las personas del mundo que vienen con dolor, con problemas, al igual que nosotros un día llegamos y nos dieron la oportunidad y una mujer tal vez nos recibió en la puerta con un abrazo y con qué amabilidad nos mostró una silla, un espacio para conocer de Dios. Igual a nosotros también nos pasa lo mismo, debemos ser amables con las personas. Si nosotros nos queremos ganar el corazón de esas almas, si queremos que ellos estén aquí, si queremos darles la mano para que lleguen a este lugar, primero debemos ser amables y ganarnos ese corazón. Esa sería la única manera de traer a los pies de Cristo a esas personas, y no solo que nosotros seamos amables y cumplamos con eso, sino que con nuestro ejemplo ellos también sean como lo somos nosotros. Entonces, cambiemos nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, sujetémonos, seamos obedientes, no hagamos cosas insensatamente que a Dios le desagrade, porque muchas veces esto trae consecuencias. Y para concluir, miremos ahí en el versículo 8 de Tito 3, que nos dice: esto es cierto y quiero que insistas en ello para que los que creen en Dios dediquen su vida a hacer el bien. Esto es bueno y beneficia a todo el mundo. Mire que si hacemos esas cosas, Dios dice que todo esto es bueno.
dice que insistamos todos en hacer el bien. ¿De qué nos sirve vivir de pleitos y contiendas? Hacer el bien no nos cuesta a nadie. Si tú eres obediente y si conoces todo lo que Dios ha dejado en este manual, da para vivir una vida feliz, una forma feliz, una manera especial, no solo para vivir nuestra vida, sino para también enseñarle a nuestros hijos cómo vivir, cómo comportarse con la sociedad, cómo comportarse con los hermanos de la congregación. Entonces es tan bonito Dios como nos enseña a vivir a través de este libro. Queremos invitar a los hermanos a que en sus congregaciones, todos los que son pastores, se aprendan a sujetar a la palabra y enseñen a sus hijos espirituales la forma de vivir, la forma de actuar, la forma de hacer las cosas. Si Dios dejó este manual es para que ellos se sujeten, para que nos enseñen a sujetarnos y nosotros también con nuestra actitud vivamos bien y hagamos que la gente se sujete, obedezca y haga las cosas conforme quiere Dios. Este ha sido el tema para hoy, le doy muchísimas gracias. Amén. Así es, Dios nos está hablando es a la iglesia, a las congregaciones. Vemos que Pablo no le envía una carta a alguien de afuera, a alguien del mundo. Pablo le está enviando una carta a un siervo útil, a Tito, para que se encargue de la congregación, Y es curioso ver que todas estas cosas, el no juzgar, el no vivir en contiendas, el ser amable, podríamos decir, no, es que eso es para los de afuera. Pues no, Dios nos recuerda que debe empezar por cada uno de nosotros, que debe empezar desde adentro hacia afuera y no lo contrario. Pretendemos que sean los de afuera los que sean amables, los que vivan bien, los que vivan en paz, cuando nosotros, siendo conocedores de Dios, no damos ese ejemplo. Hoy Dios nos hace ese llamado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo por mi vida? ¿Qué estoy haciendo por mi congregación? ¿Cómo me comporto? ¿Realmente me sujeto a Dios? ¿Realmente me estoy sujetando a sus leyes? ¿A las autoridades que Él ha dispuesto? Porque a veces es fácil decir, yo me sujeto a Dios, pero no quiero sujetarme al siervo, no quiero sujetarme al pastor. Muchos dicen, no, es que yo me sujeto a Dios, pero no me sujeto a los hombres. Cuando aquí nos habla de esa sujeción que va en jerarquía, primero a Dios y luego a sus autoridades delegadas. Muchos decimos, es que el otro tiene que cambiar. Incluso le oramos a Dios para que mi hermano cambie, para que mi esposo, mi esposa cambie, cuando realmente soy yo el que tengo que cambiar. Debemos entonces dar ese buen ejemplo, debemos entonces entender que si yo dejo de juzgar a los demás y me preocupo por lo que yo hago, mi vida va a cambiar y voy a hacer también que las demás personas cambien. Mi congregación va a cambiar y voy a hacer que las demás congregaciones cambien. Dios quiere que seamos esos verdaderos creyentes, que seamos esos discípulos que Él está buscando, esos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Creyentes? Muchos. Hasta el diablo mismo cree y tiembla incluso, pero realmente nosotros sí estamos verdaderamente creyendo en Dios y haciendo lo que a Dios le agrada. Sí pretendemos agradarlo como Él quiere, ser ese pueblo que Él está buscando. Hoy entonces Dios nos llama a que seamos ese pueblo que le ama, que le honra, que le sirve y que también es una carta de presentación aquí en la tierra, que si decimos ser servidores de Dios, debemos demostrarlo, que si decimos amar a Dios, debemos amar a los demás, que si decimos que obedecemos a Dios, también debemos obedecer a los demás. Amén, mis hermanos, eso es la palabra que Dios nos ha regalado en esta mañana. Gracias a Dios por su mensaje maravilloso que sabemos que transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones, y al día de mañana también los esperamos continuando con nuestro estudio, continuando con esa palabra maravillosa que Dios nos habla cada día. Dios quiere personas transformadas, Dios quiere personas restauradas, y solamente lo podemos hacer cuando a través de su palabra nos dejamos guiar por su Santo Espíritu. Los esperamos el día de mañana. Dios los bendiga.